Bueno, buenas tardes a todos. Como bien me presentó Fernando, mi nombre es Mauricio y estamos usando Fire Genomics en el marco de un proyecto que estamos trabajando. Cambiame la diapo. Con la empresa Genome IT, que básicamente es un proyecto que lo que se quiere armar es una arquitectura que permite organizar la información genómica de los pacientes y hacerla disponible en los sistemas de soporte de toma de decisiones en la historia clínica electrónica. Como bien comentó Fernando, es un equipo interdisciplinario que está trabajando en el proyecto. Ingenieros del software, bioinformáticos, genetistas y informáticos médicos. Todos aportan desde su disciplina al proyecto. Bueno, esto es cómo construimos un poco la base de datos. Esta es la arquitectura del proyecto, desde lo que es la historia clínica hacia la base de datos. Desde diferentes partes desde el flujo de trabajo de la historia clínica, desde que se hace el pedido de la práctica genética, exactamente. La información pasa al sistema de información del laboratorio, donde el técnico del laboratorio de secuenciación ve qué estudio tiene para hacer. Cuando le llega el ADN del paciente, lo secuencia. Los primeros archivos del secuenciador de ADN, lo que pasa cuando pasa de una muestra biológica de ADN a un dato informático, quedan en un server que está asociado al secuenciador, y a través de un sistema de reportes en la nube, se interpretan los resultados genéticos y en el LIS se arma el reporte y queda disponible en la historia clínica. En el proyecto desarrollamos un workflow de trabajo que saca diferente información de distintas partes de este circuito, para luego parsearla todo con esta herramienta que se llama Ingestor y cargar la información genética de los pacientes en la base de datos. Bueno, la base de datos que usamos es una MongoDB. Elegimos esta base porque nos permite tener un esquema flexible, al contrario de una relacional. No siempre vamos a tener la misma información y está bueno este esquema. Una vez que elegimos y nos decidimos por ir por esta base, hicimos varias pruebas de performance, porque ahora tenemos pocos datos, pero cuando crezca las consultas por ahí van a ser pesadas y queríamos que responda lo más rápido posible. Entonces charlamos bastante en el equipo cómo estructurar la base. Esto es un poco el resultado, ¿sí? Que es lo que tenemos guardado en el Mongo. Y esta es la información que vamos a recuperar en Fire. Bueno, les cuento un poco la arquitectura del proyecto. Tenemos, desde el punto de vista más del sistema de soporte a la toma de decisiones, nos enfocamos en dos partes. Una que es derivación de los pacientes a entrevista de asesoramiento genético, para que después el genetista pueda mandarlo a hacer una secuenciación. Y otra es una vez que ya el paciente ya tiene hecho el estudio y requiere unas ciertas condiciones de seguimiento. Ahora nos estamos enfocando en melanoma, ¿sí? Screening de melanoma, que tienen que hacerse unos estudios una vez por año, y van a seguir oftalmología y otros. Bueno, cuando el médico de cabecera entra a la historia clínica, se dispara todo este proceso. Primero va a buscar la información clínica que necesita para tomar la decisión. Va a ir a nuestro servidor Fire, que nosotros ya teníamos para otro sistema de soporte, para buscar la información de la historia clínica. Y también va a consultar un software que hicimos que se llama GEFA, que es una Genomic Functions, algo así, ¿no? Nunca me acuerdo qué significa, pero es la que interactúa con la base de datos genómica, que es el Mongo este que le mostramos recién. Bueno, de todas esas fuentes de datos se arma un bundle, ¿sí? Es un recurso que tiene otros recursos adentro, y se devuelve a la historia clínica. Toda esa información la pasamos mediante el estándar de CS Hooks a un servicio de sistema de soporte, y si es que hay que tomar una decisión, ¿sí? Si hay que hacer una sugerencia o darle alguna información al médico, se envían las tarjetas correspondientes, que es la respuesta que da este estándar cuando es pertinente. Y después se loguea todas las acciones del médico, ya sea si cerró la recomendación, si aceptó, si rechazó y por qué, para después poder sacar estadísticas. Bueno, a todo esto nos trae el recurso Molecular Sequence, que es el recurso de Fire, que nos permite modelar esta información genética.
este recurso describe una secuencia biológica. Es un recurso inmaduro, o sea, de madurez 1, FHIR tiene un esquema de madurez, que el más alto es el normativo y que le sigue al nivel 5, así que está muy lejos todavía, y ya cuando entramos nos dice, bueno, va a cambiar. Así que lo que hagan seguramente lo tengan que cambiar. Ese cartel que está ahí está en el estándar. Cuando entramos a la página de FHIR ya nos dice eso. Como nosotros teníamos todo un esquema de interoperabilidad hecho, la verdad que decidimos arriesgarnos, por más que cambie, de mapear la información en el recurso, pero también sabiendo esto, no atamos la base de datos a lo que describe este recurso, nada más, sino lo hicimos lo que más nos pide a nosotros después para recuperar la información. Bueno, y ahora Mati les va a contar un poco de en qué consiste este recurso. Bien, hola, ¿qué tal? Bien, para explorar primero un poco el recurso, la idea es contarles un poco las limitaciones que tuvimos y algunas limitaciones, para qué nos sirve, para qué no nos sirve el recurso, en base a nuestra lógica de negocio. Y vamos a explorar 3 propiedades, 3 atributos del recurso, en particular una que se llama reference sec, la otra que es type y la otra que es variant. La idea es, primero para entender este recurso, es que entendamos esta torta de chocolate. Les dejo 30 segundos para que miren y se concentren en la torta de chocolate. No, estoy siendo irónico. Vamos a hacer una analogía que nos va a permitir entender, porque entiendo que acá, no sé, si nosotros hablamos del dogma central de la biología, ¿quiénes saben de qué se trata? Levante la mano sin miedo. ¿O quién no sabe de qué se trata? Ok, ahí está. Bueno, entonces la idea es primero entender un poco eso para después entender cómo se mapea la información en el recurso. Si nosotros quisiéramos hacer una torta de chocolate, ¿no? ¿Qué es lo primero que vamos a necesitar? Bien, la receta, gracias. ¿No? La información con la cual hacer esa torta de chocolate. Uy. Bien, una receta. En el medio, ¿qué va a haber? Alguien que interprete la receta y cocine la torta, ¿no? Un cocinero. Bueno, y a ese cocinero, por supuesto, va a necesitar ingredientes, no, claro, claramente. Pero no importa, los ingredientes no importa. Fijémonos en estos 3 elementos. De alguna manera, si la torta de chocolate fuéramos nosotros, el cuerpo humano, ahí está, el cuerpo humano, es decir, las proteínas, si nosotros tuviéramos, o sea, ¿qué es en nuestro cuerpo humano la receta? La receta es el código genético, ¿no? Entonces, más o menos para entender la lógica, cómo se mueve la información de un lado a otro. Y en el medio hay, entre el ADN y las proteínas, hay algo que se llama ARN, que sería nuestro cocinero, ¿no? Entonces, en el ADN está la información con el que vamos a hacer la torta, es decir, nosotros. El ARN es un paso intermedio entre la receta y la torta de chocolate. Y bueno, y finalmente las proteínas que seríamos nosotros. Bien. ¿Qué es el dogma central de la biología? Por lo menos la clásica. Ahora está modernizada y cambió un poco, pero básicamente es que el flujo de la información va del ADN a la proteína. Este es el flujo de la información. Básicamente eso es el dogma central de la biología. Del ADN al ARN y del ARN a la proteína. Bien, y acá, de las 3 propiedades que les mostré, una que era type, reference sec y ¿cuál era la otra? Variant. Type, lo que mapea es en qué instancia de este flujo de información estamos parados. En nuestro caso, va a ser la primera, ADN. Ahora fíjense lo siguiente, ¿qué ven de distinto entre proteína, ARN y ADN? ¿Cómo? Menos letras. Sí, y hay 2 filas de letras. En ADN tenemos 2 filas de letras. En ARN hay una sola secuencia de letras y en proteína hay una sola secuencia
no estoy diciendo la palabra de secuencia, la estoy diciendo adrede, porque el recurso se llama molecular sequence. Hay una sola secuencia de letras, hay una sola secuencia de ARN y hay 2 secuencias de ADN. ¿Sí? Esta secuencia, o sea, si yo tengo la secuencia de arriba de ADN, puedo inferir cuál es la de abajo. ¿Por qué? Porque siempre hay un par complementario. Donde hay una G, abajo voy a tener una C. Donde hay una T, abajo voy a tener una A y viceversa, ¿no? Si tengo una C voy a tener una G y si tengo una A voy a tener una T. Así fíjense en el resto de la secuencia que se cumple esa regla. Eso es siempre así. Entonces, por lo tanto, si tengo una sola secuencia, voy a poder inferir la otra. Bien, entonces type es un value set de Fire, donde los valores que puede tomar es DNA, RNA o AA, que significa aminoácidos de proteína. Bien, tenemos nuestro dogma central de la biología, ¿no? Vamos de la receta a la proteína. ¿Cuál es? O sea, hay una característica más en la parte biológica, que es que nosotros tenemos un backup. La receta, perdón, está duplicada. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Qué quiere decir que la receta está duplicada? Que el cocinero puede cocinar la torta en base a lo que lea acá o a lo que lea acá. Ahora vamos a ver un poco de qué depende y demás y cómo se describen esas cosas. Bien, ¿qué otra cosa pasa? Sucede que hay veces que el backup no es exactamente igual a la receta original o la receta original no es exactamente igual al backup. Hay pequeñas variantes. Entonces, ¿cómo definimos nosotros si lo que está diferente está acá o lo que está acá? Bueno, necesitamos una referencia. Es decir, una. Tengo que apuntar. A ver. ¿Qué pasa? Si toco, pasa. Ahí está. Bien, necesitamos una referencia. Que es una receta con la cual yo voy a comparar las distintas recetas que tenga Luigi el cocinero. Bien, ¿cómo modelamos esta referencia? Bueno, con este segundo atributo que es referencec. Fire nos permite modelar esta referencia. O sea, esta referencia no está en nuestro código genético, esta referencia está afuera, en alguna base de datos y demás. Fire nos permite 4 opciones. La primera opción es describir el build y el cromosoma, que eso es, ¿cómo decirlo? Es como un mapa genético estándar que se utiliza, que tiene un nombre de versión y todo el mundo se hace referencia a ese gran mapa genético que está dando vueltas por la comunidad. Esa es una forma de tener una referencia. La segunda forma que te permite Fire es direccionarte a otro recurso, a otra instancia del recurso molecular sequence y decir, esta es mi referencia. Otra forma que tiene es hacer referencia a un gen que esté en alguna base de datos. Hay muchas bases de datos con, ¿cómo se dice? Con datos genéticos. Y la otra es directamente poner los caracteres. Esos caracteres que digamos C, G, T, A, C, G, T, T, todo eso, bueno, ponerlo explícito en el campo de referencec. Ahora, ¿qué pasa? Fire te permite mapearlo o transmitir esta información de estas 4 formas, sin embargo, también te pone una invariante, se llama una regla de Fire, que te dice, vas a poder usar una y solo una de esas 4, porque si no es información redundante. Bueno, eso a nosotros nos trae ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque queremos, en el traspaso de la información, nosotros necesitamos decirle, por ejemplo, en qué gen está alguna variante. Bien, para el gen necesitamos referenciar con un ID en otra base de datos, pero también necesitamos decir a qué build pertenece, entonces eso es otra forma de referenciarlo, y bueno, entonces nosotros transgredimos esa regla ¿cómo se dice? Sí, por cuestiones de interés clínico, de información. Bien, tenemos la referencia, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos la referencia. Donde está en amarillo es la información, por ejemplo, de la receta. Es decir, vamos a usar 1 kilogramo de harina 4 ceros. Eso es la referencia. Ahora, yo tengo el individuo 1, nosotros dijimos que tenemos duplicada la información. Por ejemplo, en una receta dice que usemos 1 kilogramo de harina, pero en la otra receta, en la receta duplicada, dice usa 10 kilogramos de harina.
Bien, esto se llama variante, esto es una variante. Son variantes respecto al genoma de referencia. La primera no varía, el segundo alelo, se llaman alelos, varía. Si nos vamos a un caso 2, un individuo 2, puede tener, por ejemplo, los dos alelos mutados. Es decir, que en los dos me dice hacer la torta con 10 kilogramos de harina, cuando la referencia me está diciendo hacerlo con 1 kilo de harina. Bien, de acá podemos sacar varias cosas. A ver, primero, cigosidad. ¿Qué quiere decir cigosidad? Puede ser hetero o homo. En este caso, si una sola de las copias está mutada, es un caso de heterocigosis. Si las dos copias están mutadas, es un caso de homocigosis. Hetero, homo. Dominancia. ¿Qué quiere decir la dominancia? Es a dónde va a ir Luigi a leer la receta para hacer la torta. Si va a ir a leer 1 kilogramo o si va a ir a leer 10 kilogramos. Bueno, ¿de qué depende eso? De la dominancia. Si este alelo es el dominante o si este es el dominante o cuál es el recesivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y por último, la significancia clínica. Digo, acá, por ejemplo, hay una mutación que me dice hacer la torta con 10 kilos de harina en vez de 1 kilo de harina. Si la hacemos con 10 kilos, no va a salir mal la torta. ¿Sí? Ahora, si acá en vez de 10 kilos hubiera dicho 1,0005 kilos de harina, bueno, la torta sale más o menos igual, digamos. ¿Sí? Eso es el impacto que va a tener en nosotros esta mutación. Es decir, la torta seríamos nosotros, ¿no? ¿Se entiende? Bien, y todo esto, o sea, estas variantes nos las permite modelar este atributo que se llama variant. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos que molecular sequence es una concatenación de estos caracteres. Molecular sequence está pensado para esto. Ahora, ¿qué dijimos nosotros? Que tenemos dos alelos, ¿sí? Más allá o sea, este alelo tiene 2 secuencias y este alelo tiene 2 secuencias, pero tenemos 2 secuencias que nos representarían. Molecular sequence no nos permite mapear los 2 alelos, en principio. Pero como nuestra intención es solo mapear lo que es variante, en principio, si nosotros nos atenemos a la idea fundamental de molecular sequence, esta, por ejemplo, tendría 2 variantes, G y C, que son las que están marcadas en amarillo. Pero en nuestro modelo, donde los 2 alelos no los podemos diferenciar, si yo tengo a un heterocigota o a un homocigota, nosotros lo que hicimos fue mapearlo directamente en el campo variant. Entonces, si bien va a tener un G/C, la cardinalidad de variant va a ser un 1, y si es un homocigota, por más que esté en el mismo lugar, la diferencia, digamos, la variante, la cardinalidad nosotros le ponemos 2. Bueno, y algunas conclusiones. El molecular sequence, bueno, nos resulta, es un recurso genérico porque nos permite mapear las 3 instancias, proteína, ARN o ADN, pero bueno, presenta estas limitaciones que fuimos charlando. En caso de no poder modelar la cigosis, por ejemplo, y demás. Y bueno, y como decía Nati antes, la madurez es de nivel 1, así que bueno, estaremos atentos a los cambios que haya en el recurso para ir modificando. Bueno, no sé si quieren agregar alguna conclusión más, alguna... ¿No? ¿Estamos? ¿Se escucha? Como el recurso de madurez 1, no se queden con que el recurso es así y ustedes tienen que hacer otra cosa. Vayan a SULIP y pidan lo que tienen que pedir. No se queden con nada, no digan que nada es así como es. No, vamos a hacer eso porque quéjense. Encontramos bibliografía, de hecho, de que... Lo que sea que tengan que pedir, pídanlo. Vamos a pedirlo. No pidan. Están en un estado en el cual uno es. Vayan y digan, no, nosotros estamos haciendo esto y queremos que sea así. Genial. ¿Está? Gracias. Sí. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a arrancar con 3 cosas que tienen que ver con la Estrategia Nacional de Interoperabilidad a nivel nación. Y digamos, la idea era primero mostrarles el federador de pacientes, que se lo va a mostrar el ingeniero Master of the Universe Fernando Gassino. Y la idea es que conozcan cómo es todo el flujo de pacientes y cómo es
todo lo que tiene que hacer hoy si ustedes quisieran integrar su aplicación al federador de pacientes. Bueno, ¿se escucha? Sí. Buenas tardes. Bueno, lo que les voy a mostrar es parte de lo que veníamos trabajando desde el año pasado. Tiene que ver con el federador de pacientes. Lo que vamos a ver son unos conceptos iniciales. Los conceptos, digamos, los venimos trabajando con algunas provincias, los venimos trabajando con algunos dominios. El objetivo principal es identificar a las personas de forma unívoca y generar nuestro MPI, que es nuestro maestro de pacientes. El concepto del federador es un identificador cross dominios, o sea que puedan intercambiar información entre dominios y no tener que volver a cargar la información, sino que tengamos todos la misma información de esa persona. La idea del intercambio de información de las personas nace en un dominio, ¿está bien? En el terreno de cuando recibimos al paciente en la línea de atención. En este caso tenemos un paciente que viene al dominio, el paciente se va a empadronar, le vamos a dar un identificador y vamos a enviarlo al federador nacional. ¿Está bien? Si ese mismo paciente en otra instancia de su vida visita otro dominio, el dominio va a ser exactamente lo mismo y va a poder tener una referencia cruzada. Esto tiene que ver con el flujograma de cómo un dominio debe actuar para dar de alta una persona en el federador o en su dominio, digamos, teniendo en cuenta que existe un federador, y es, o sea, preguntarle a su dominio, o sea, nosotros estamos acostumbrados a buscar personas antes de darlas de alta, ¿está bien? Digamos, habitualmente hacemos eso, para no generar duplicados. Entonces, en este caso vamos a preguntarle al federador si lo tiene, o sea, primero preguntamos a nuestro dominio, si no lo tiene se lo preguntamos al federador. En el caso del que el federador no lo tenga, entramos en una operación donde vamos a cargarlo desde cero, en un formulario. Lo creamos al paciente en nuestro dominio y lo indexamos. O sea, lo damos de alta en el federador. En el caso de que estuviera en el federador, utilizamos los datos básicos que nos devuelve el federador y procedemos a la misma operación, que es crearlo al paciente en el dominio y luego enviarlo al federador. En el caso de tenerlo en el dominio, consultamos en el federador. En el caso de no tenerlo, lo enviamos al federador igual que en las otras operaciones. Y en el caso de tenerlo, no hacemos nada. ¿Está bien? Nosotros cuando empezamos a desarrollar el federador nacional, lo hicimos con servicios propios. O sea, no habíamos empezado a trabajar sobre el estándar, sino lo hicimos con servicios propios. ¿Qué hacíamos? Teníamos un servicio crear paciente, el servicio pasaba por nuestras capas de estructura del desarrollo y entregaba, digamos, un paciente creado. Cuando tuvimos que abrirnos, empezamos a ver que los dominios tenían poder de desarrollo, se podía hacer, y aparte era mucho más fácil poder explicar a través del estándar y no a través de servicios propios, que los habíamos pensado nosotros, surge la necesidad de utilizar FHIR. Y la utilizamos de esta manera, o sea, hicimos una fachada del servicio FHIR, teníamos una persona, federación del lado nuestro, y teníamos un patient desde el otro lado, que era lo que nos iba a otorgar cuando se hicieran las peticiones FHIR. Se hizo un converter,
Y así es como empezó a transitar. Llega la petición FHIR al federador, el federador lo convierte en algo que nosotros entendemos como negocio, y devolvemos todo lo que es interacción FHIR. Los recursos que hoy tenemos son el buscar paciente, o sea, buscar paciente por ID, obtenerlo al paciente. Paciente a través de criterios, o sea, esto es una búsqueda, se puede encontrar por apellido, por nombre, por número de documento. Se podría consultar hasta cuáles son todos los pacientes de sexo femenino o de sexo masculino. Lo que va a hacer el recurso es devolver una cantidad de pacientes acotada y con N cantidad de páginas. Luego está el recurso match, que es el recurso más importante que hoy tenemos, que es el que nos cambia de tener una búsqueda dicotómica a tener una búsqueda estadística. ¿Está bien? Que es un recurso que ahora les voy a mostrar, que tiene un score de búsqueda. Es un algoritmo que busca dentro de la base. Y la creación de paciente y la validación del recurso. O sea, cómo estamos nosotros creando un recurso para ver si lo estamos creando bien o si lo estamos creando mal. Y así el flujo que veíamos antes de cómo cargar un paciente en nuestro dominio e interactuando con el federador, es cómo se usan las tres operaciones. Un es match, para preguntarle al federador si tiene o no tiene a la persona. La otra es un get by criterio, que es la que están viendo allá, y el post finalmente del paciente. Bueno, nosotros para trabajar con el recurso utilizamos el Postman, y acá es donde vemos un resumen de lo que sería el objeto patient. Nosotros utilizamos una extensión para el apellido, dado que nosotros tenemos apellido, o sea, una de las cosas que nosotros tenemos en el negocio era que cuando uno empieza a auditar a la gente, y hay muchos Juan Pérez, se utiliza mucho el apellido materno de la persona para poder detectar si esa persona que estamos viendo es un duplicado o simplemente es hijo de otra persona. ¿Está bien? Entonces, lo pusimos como una extensión. Y acá está la operación match, que es lo más importante que tenemos para ver, que es, se busca a través de un objeto acotado patient, en una operación que es match, y lo que devuelve son un bundle de pacientes, o sea, una colección de pacientes, con un score. Y eso es lo que está ordenado, obviamente, el score, y lo que nos va a mostrar es, de lo que nosotros buscamos, cuál tiene más concordancia. Bueno, una de las cosas que me faltó decir es, los recursos están, o sea, se tomó una guía de implementación de Argonaut y tienen seguridad. Los recursos que estamos trabajando en el bus de interoperabilidad tienen como seguridad un token que lo tenemos que construir y que está, digamos, pactado con el dominio y el bus de interoperabilidad a través de una palabra. Una palabra que conoce el dominio y una palabra que conoce el bus de interoperabilidad. Con esa palabra, el dominio genera un token. Ese token se envía al bus de interoperabilidad y el bus devuelve otro token. Ese token va en el authorization bidder de cada recurso que vamos a consumir. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. Está acá. ¿Sabes que como desarrollador puedo hacer pruebas
generar un MPI e integrarlo, ¿no? Sí. Vos como desarrollador, para probar y hacerlo, podés hacer todo. Podés probar todo y testear todo y trabajar con todo. Para ir a producción, o sea, digamos, para que tu sistema o digamos, llevan distintos pasos en el cual vos, digamos, tenés que registrarte como un dominio, firmar ciertos papeles, digamos, tiene que haber un responsable de la organización que va a ser, digamos, porque ya vas a compartir información con otras instituciones, por lo cual, digamos, lleva otro proceso, y en ese proceso, digamos, te vas a dar de alta como dominio, y vas a tener que pedir una oída en HLCT Argentina, digamos, hay ciertos pasos como para que, digamos, como a modo de prueba y de testeo, puedes hacer todo. Cuando querés ir a producción, hay que, digamos, seguir toda una formalidad establecida por el Ministerio de Salud de la Nación para darte de alta como dominio. En principio, digamos, eso es lo que está establecido. Digamos, tenés que formar parte de, digamos, sumarte a la red digital de salud. Esa es la regla hasta ahora. No. Sí. No, hoy lo que tienen, digamos, hoy lo que sacaron como estadística es ver cuántas distintas personas de distintos dominios están en el federador, digamos, cuántas coinciden, digamos, cuántas pacientes que están, no sé, que se atendieron en Vicente López también se atendieron en Lanús. Esa información sí, en algún lado la teníamos. Cualquier cosa era buscarla mientras dan las otras presentaciones, buscátela en el teléfono y después se las contamos. Así, digamos, porque sí estadística que habían sacado, habían hecho un gráfico, incluso lo mostró Alo en alguna presentación para ver, porque digamos, ese es el sentido, digamos, de que yo pueda identificar un paciente en distintos dominios y tener el dato. Y habían sacado, digamos, decir, mira, hay tantos pacientes que están en más de un dominio, o un paciente que está en 3, 4 dominios, de los cuales empezaron a trabajar a trabajar con el federador directamente. Eso es lo que tenemos de datos.